Buenos días, esto es Sistemas Operativos y en este vídeo vamos a continuar con los mecanismos de comunicación y sincronización. Vamos a trabajar con mecanismos POSIX de sincronización, semáforos, mutes y conditions, y vamos a repasar las llamadas al sistema y cómo usar los mecanismos para resolver los problemas clásicos como por ejemplo el productor-consumidor o lectores y escritores. Empecemos por los semáforos y cómo se definen en POSIX. Se usa la librería semaphore.h y podemos trabajar con semáforos con nombre y sin nombre. Con nombre supone crear un semáforo que se parece a un pipe y que permite sincronizar dos procesos que sepan el nombre. Se usa una variable puntero a semt para guardar una referencia a ese semáforo. Sin nombre permite sincronizar hilos de un mismo proceso que comparten memoria y para ello se utiliza una variable semt de manera que se guarda en ella el semáforo. Las llamadas sendInit y sendDestroy permiten crear y finalizar, respectivamente, un semáforo sin nombre pasado por referencia a esas funciones. Las llamadas sendOpen permite crear un semáforo con nombre, similar a un fichero, así como abrir un semáforo ya creado también con sendOpen. sendClose cierra el acceso al semáforo y sendUnlink lo que va a hacer es destruir ese semáforo. Con nombre o sin nombre en ambos casos puedo usar sendWait para hacer un wait de ese semáforo y sendPost para hacer un signal sobre el semáforo. Recordemos las dos operaciones sobre semáforos, wait y signal. En el caso de POSIX, wait va a ser utilizando sendWait y signal va a ser utilizando sendPost. sendWait lo que va a hacer es decrementar el contador interno que tiene el semáforo y si es un valor negativo, bloquea el proceso que llama a sendWait. sendPost, que va a ser la operación de signal, lo que va a hacer es incrementar el contador interno y si el valor, una vez incrementado, es negativo o cero, desbloquea uno de los procesos que estén esperando por una operación wait en ese mismo semáforo. De todos los procesos, normalmente se encolan en una lista y se coge el primero de esa lista. Una vez visto las llamadas al sistema POSIX para semáforos, vamos a proceder a repasar cómo se resolverían los problemas clásicos de concurrencia utilizando semáforos POSIX. Y vamos a empezar con las secciones críticas. Para resolver el problema de la sección crítica utilizaremos un semáforo con valor inicial de 1 y a la entrada de la sección crítica usaremos sendWait con ese semáforo y para salir de la sección crítica utilizaremos sendSubrayado_POS y ese semáforo. Tenemos un ejemplo de la transparencia con tres procesos que utilizan un semáforo S. Ese semáforo S con valor inicial de 1, el primer proceso es P0, el que ejecuta un wait sobre ese semáforo. El valor inicial es 1, se decrementa en 1, vale 0 el semáforo y lo que hace es deja pasar el proceso porque como no es un valor negativo no bloquea el proceso. El siguiente proceso en entrar mientras está P0 en la sección crítica es P1. P1 ejecuta un wait y pasa el valor de 0 a -1. Como es un valor negativo, ese proceso P1 queda bloqueado. El siguiente proceso en llegar es P2, que ejecuta una operación de wait sobre el mismo semáforo, pasando de valer -1 a -2. Como es negativo, se bloquea el proceso P2. Cuando termina el proceso P0, pasa el valor de -2 a -1 y como es negativo, se desbloquea el primer proceso de la lista que esté esperando, en este caso P1. P1 entra a la sección crítica, cuando termine lo que hace es ejecutar signal, se incrementa de -1 a 0, como es negativo es 0, se desbloquea el siguiente proceso, que es P2, y P2 lo que va a hacer es cuando termine ejecutar un sendPost, que es el signal, y lo que se va a producir es un incremento de 0 a 1, y como no es 0 o negativo, pues no hace falta desbloquear en ningún proceso. Respecto al problema de productor-consumidor, vamos a ver cómo se resolvería un productor-consumidor con buffer acotado y semáforos sin nombre. Para ello tendremos en la zona de memoria compartida entre los procesos ligeros una variable buffer de massBufferInt, es decir, 1024 enteros, y vamos a utilizar tres semáforos en este caso. Vamos a utilizar un semáforo mutes para la sección crítica, como hemos visto antes, de manera que cada vez que el productor esté en un bucle produciendo datos, antes de entrar en la sección crítica usaremos sendWait ampersand para pasar por referencia ese semáforo y cuando salgamos utilizaremos sendPost y pasaremos como parámetro ampersand mutes para pasar por referencia ese mismo semáforo, tanto en el productor como en el consumidor. A ese semáforo para la sección crítica le vamos a añadir dos semáforos adicionales. Uno es elementos y otro es huecos, de manera que el semáforo huecos inicialmente tiene valor 1024 porque hay 1024 huecos y elementos será 0 puesto que no hay ningún elemento. Cuando el productor tenga que entrar en este bucle, lo primero que va a hacer es esperar a que haya algún hueco en ese buffer acotado.
Si hay algún hueco, lo que hace es entrar en la sección crítica y al salir hace un sendPost para incrementar en el semáforo e indicar que hay un nuevo elemento producido. De esa manera, si el productor ejecuta varias veces este bucle, pues lo que hará es, mientras haya hueco, entra en la sección crítica e incrementa el número de elementos. El consumidor es similar, lo que va a hacer es esperar a que haya algún elemento y una vez que se asegura que hay algún elemento, entra en la sección crítica y hace un sendPost para indicar que hay algún hueco. De esa manera, huecos y elementos los vamos a utilizar para controlar si ese buffer circular está lleno o está vacío y hacer que, en cualquiera de esos casos, el productor espere hasta que haya huecos y el consumidor espere hasta que haya algún elemento. Además de la zona de memoria compartida y el hilo de productor y consumidor, lo que vamos a tener en el programa completo va a ser inicialmente los includes necesarios de un ISTD, la librería de pthreads. Vamos a definir las constantes que van a indicar cuántos elementos a producir y cuál es el tamaño de ese buffer acotado, y vamos a definir, como vemos, los 3 semáforos, mutes, elementos, huecos y el buffer acotado. En el programa principal vamos a tener 2 hilos, 2 variables para crear hilos, vamos a inicializar los semáforos, el mutes a 1, el número de elementos a 0 y el número de huecos al máximo de ese buffer. Y lo que vamos a hacer es crear 2 hilos, el productor, el consumidor, y esperar a que termine la ejecución de ambos. Una vez que termine la ejecución de todos los hilos, lo que vamos a hacer es destruir los 3 semáforos, es decir, mutes, huecos y elementos. El productor tiene el código que hemos visto anteriormente, en el cual, pues vamos a utilizar como dato a producir el valor de la iésima iteración. Y el consumidor vamos a extraer de ese buffer acotado, vamos a extraer el dato y vamos a tener un posición que lo vamos a ir indicando que apunte al siguiente, y como es un buffer circular utilizo operación de módulo con el max buffer para que vuelva al principio cuando ya llegue al final. Para ver este programa en acción vamos a utilizar una versión reducida que, pues como podemos ver, en este caso vamos a utilizar un buffer de 8 elementos y datos a producir van a ser 20, de cara a que las trazas sean más pequeñas. Y además lo que vamos a hacer es, cada vez que se produzca un elemento, vamos a imprimir un mensaje indicando la posición y el dato producido, y cada vez que se consuma un elemento, vamos a poner un mensaje indicando la posición y el dato consumido. El resto va a ser igual. Para compilar vamos a utilizar gcc-g para indicar información de depuración, todos los warning, y vamos a indicar que queremos generar el fichero pcsemáforos a partir de pcsemáforos c. Y vamos a añadir lpthread porque al utilizar hilos necesito esa librería estática. Cuando compilo y ejecuto pthread semáforos, pues veremos en la traza que se va a producir hasta los 8 elementos, no se produce un 9º porque no hay hueco. De esa manera lo que va a hacer es entrar el consumidor, ejecuta y va consumiendo, y en este caso, como se puede ver, pues consume hasta que termina y no hay ningún elemento. Y así se van intercalando el productor y el consumidor, como se puede ver en las distintas ejecuciones. ¿Cómo se resolvería el problema de lectores y escritores utilizando semáforo? Recordemos que vamos a tener un recurso, una variable que queremos consultar su valor, y vamos a tener varios lectores que pueden ejecutar en paralelo sin problemas, y vamos a tener escritores, de manera que cuando hay un escritor no puede haber otro escritor, y cuando hay un escritor no puede haber ningún lector. Para resolver el problema de lectores y escritores, utilizando lectores tienen prioridad, recordemos el algoritmo que vimos en el vídeo anterior, en el cual los escritores hacían un wait de un semáforo escritor, realizaban la escritura y hacían un signal de ese semáforo. Y los lectores lo que hacían es un preámbulo para hacer un wait en semáforo de lectores, incrementa el número de lectores y si es igual a 1 adquiere el semáforo de escritor, y hace un signal del semáforo de lectores, puesto que este semáforo de lectores está protegiendo el acceso a lectores para modificar y para consultar. Cuando termine de realizar la lectura, lo que vamos a hacer es esperar otra vez por el semáforo de lectores, decremento, y si es el último, devuelve esa posibilidad de exclusión mutua con los escritores. Bien, en el caso de utilizar semáforos POSIX, vamos a trasladar ese algoritmo, como podemos ver, y cada vez que tengamos que hacer un wait vamos a hacer un sendWait, y cada vez que tengamos que hacer un signal vamos a utilizar sendPost. Pero el algoritmo en sí es el mismo, es decir, hacemos un sendWait de el mutes de exclusión mutua, incrementamos en 2, hacemos un sendPost sobre ese mutes, y ese sería el código del escritor. En el caso del lector, pues tendríamos en este ejemplo, hacemos un wait del semáforo de lectores, incremento el número de lectores, si soy el primero adquiero el mutex para la sección crítica y termino de esa sección crítica a su vez de tratar el número de lectores. Entraría a leer ese dato y lo imprimo en pantalla,
espero otra vez por el semáforo de lectores, modifico el número de lectores y si soy el último, devuelvo otra vez, salgo de esa sección crítica de escritores. El programa principal para poner en marcha estos dos hilos y utilizar esos semáforos va a ser muy sencillo. Vamos a tener como variables globales las variables de zona compartida que hemos visto antes, es decir, un dato igual a 5 inicialmente, el número de lectores igual a 0, senLectores y mutex como semáforos, y lo que vamos a proceder es a inicializar los semáforos a 1, crear 4 hilos, 2 lectores y 2 escritores, y esperar por la ejecución de todos ellos. Cuando termine la ejecución de los 4 hilos, destruimos los 2 semáforos, mutex y el semáforo de lectura. Podemos ver un ejemplo de este código en acción de la siguiente forma. Si tenemos aquí nuestro archivo lectores.c, en el cual tenemos el mismo código que hemos visto antes, con los includes correspondientes, las dos funciones que van a ser el hilo lector y escritor están al principio y tenemos en nuestro programa principal. Bueno, pues para compilar dicho fichero utilizaremos gcc, -g-wall, -o, el nombre del programa que queramos darle y el fichero fuente C. Vamos a tener que añadir lp-thread, puesto que necesitamos esa librería estática para poder compilar con hilos, utilizar hilos. Una vez compilado, al ejecutar el programa, bueno, pues dependiendo del orden de ejecución, pues vamos a ver que es posible que veamos que no hay ninguna actualización, que hay actualización de uno de los escritores o que veamos la actualización de ambos escritores. Además de lectores y escritores teniendo lectores prioridad, se deja a la oyente, escuchante, la posibilidad de que implemente la versión cuando tiene escritores la prioridad. También es importante recordar cómo sería la diferencia con semáforos con nombre. Recordemos que los semáforos con nombre permiten sincronizar procesos distintos sin usar memoria compartida. El nombre de un semáforo es una cadena de caracteres y básicamente el comportamiento es muy similar al de un fichero. Para poder crear el semáforo, el primer hilo lo que va a utilizar es senopen con los flags similares a crear un fichero. Para utilizar un semáforo existente utilizaremos senopen con los flags similares a abrir un fichero. Y es importante que todos los procesos ligeros o procesos pesados deban conocer ese nombre y usar el mismo. Lo que cambiaría a la hora de inicializar los semáforos sería que habría que utilizar senopen indicando el path de ese semáforo y como podemos ver en este caso se van a crear dos semáforos, mutex y senLet. Para terminar la ejecución lo que vamos a hacer es cerrar ambos semáforos como si fueran ficheros y vamos a utilizar senAndLink para borrar esos semáforos de manera que si se vuelve a ejecutar el mismo programa no haya ningún problema de datos espurios que puedan quedar todavía dentro de ese semáforo. Una vez creados los semáforos y antes de cerrar y borrar los semáforos con nombre, el código de wait y post es el mismo que en semáforos sin nombre. Por tanto, no hace falta revisar este código. Y una vez visto los semáforos POSIX y su uso en la resolución de problemas clásicos de concurrencia, pasamos a los mutex y variables condition y su uso en la resolución de estos problemas clásicos. Un mutex es similar a un semáforo inicializado a 1, donde senWait es el log y senPost es el unlock. O descrito de otra forma, un mutex tiene dos operaciones, log y unlock. En log, el primer proceso que lo solicite echa el cerrojo y continúa su ejecución. El segundo y siguientes procesos que soliciten log quedarán bloqueada su ejecución mientras esté echado el cerrojo. En unlock, el proceso que hizo log anteriormente y echó el cerrojo puede abrir ese cerrojo y dejar que entre el siguiente. El uso de log y unlock permite resolver el problema de sección crítica usando log a la entrada de esa sección crítica sobre un mutex m, realizando la sección crítica y finalizando con unlock al salir de la sección crítica. Las variables condition se usan frecuentemente junto con un mutex y una condición booleana. Es una terna usada muy frecuentemente. Una variable condition tiene dos operaciones atómicas principales, wait y signal. Wait bloquea el proceso ligero o hilo que la ejecuta y hace un unlock del mutex, ambas cosas de forma atómica. Signal permite desbloquear a un proceso bloqueado en una variable condición y dicho proceso desbloqueado, lo siguiente que va a hacer dentro del wait es recuperar el acceso al mutex. Vamos a ver un ejemplo de uso por parte de dos hilos de una variable condition, un mutex y una condición booleana. El hilo A hace un log sobre mutex.
Se comprueba la condición booleana y si el recurso está ocupado, en este caso se hace un wait al que se le pasa una condition y el mutex antes adquirido con lock. Al estar libre el cerrojo, el proceso B adquiere el mutex con lock, cambia la condición booleana al marcar el recurso como libre y hace una signal a la condition. Esto hace que el proceso A despierte dentro de la llamada wait y dentro de wait intenta volver a hacer un lock del mutex. No puede porque todavía lo tiene B, pero tan pronto B hace un unlock permite que se desbloquee el wait pasando a reevaluar la condición booleana para comprobar que no hay un despertar antes de tiempo. Por eso es muy importante usar un while para, en caso de no darse la condición, volver a hacer un wait otra vez. Si la condición se da, el recurso está libre, el proceso ligero A puede proseguir su ejecución y terminar la sección crítica con un unlock del mutex. Es muy importante un detalle: ejecutar sign antes de wait se pierde. Es decir, si el proceso ligero B ejecuta signal y luego el proceso ligero A ejecuta seguido un wait, este se pierde. Es por ello que la condición booleana, este caso recurso libre o ocupado, es muy importante. Las conditions son diferentes a los semáforos. En un semáforo tenemos a la vez un contador y un mecanismo de condition. Si el contador cumple una condición, se produce bloqueo o no. La condition no integra contador y la condición booleana de bloqueo es externa a la condition. Pasamos a ver las llamadas al sistema en POSIX para mutex y condition. En el caso de mutex tenemos lock y unlock, a los cuales se pasa un semáforo por referencia. Dicho semáforo se inicializa con mutex ini y se finaliza con mutex pthread mutex destroy. Pthread mutex init se le indica los atributos para inicializar el semáforo. Si no tenemos ningún atributo especial, podemos usar null y de esa manera se usarán los valores por defecto. Ese tipo de atributos permite indicar si queremos, por ejemplo, un semáforo recursivo o no. Un semáforo no recursivo hace que un hilo se hace un lock y ese mismo hilo vuelve a hacer un lock, se quede bloqueado. Un semáforo recursivo permitiría que un hilo que ha hecho un lock pueda volver a hacer un lock de nuevo. Eso sí, tendrá que hacer tanto unlock como número de veces se ha hecho un lock. Esto es útil si se implementa algún algoritmo recursivo en el cual se utilicen cerrojos. En el caso de las condition tenemos pthread condition signal y pthread condition wait para, como hemos comentado antes, hacer la reactivación de al menos un hilo que esté suspendido en la condition o, en el caso de wait, suspender la ejecución del hilo y liberar el mutex a la vez. Cuando otro hilo llame a pthread condition signal, se va a despertar al hilo y en el wait se va a volver a competir para volver a adquirir el mutex. El wait se desbloquea cuando no solo se ha hecho un signal, sino además se vuelve a tener el cerrojo en el mutex. Importante recordar de nuevo que si se hace un signal antes de un wait, no tendrá ningún efecto. También comentar que es posible utilizar pthread condition broadcast. La llamada broadcast permite despertar a todos los hilos que estén dormidos en esa condition. No tiene efecto si no hay ningún proceso ligero, ningún hilo que esté esperando. Una vez visto las llamadas al sistema para mutex y condition, vamos a ver cómo se resolverían los problemas clásicos de concurrencia utilizando ambos. En el caso de un productor consumidor, vamos a, primero, nuestro programa principal, indicar, como se puede ver, dos hilos, el thread 1 y el 2, se va a utilizar un mutex para la sección crítica y dos condiciones para indicar cuando está lleno el buffer intermedio, cuando está vacío el buffer intermedio. Vamos a utilizar pthread create para crear, como antes, los dos hilos y pthread join para esperar a la finalización de ambos hilos. Cuando terminen la ejecución de todos los hilos, se va a utilizar pthread mutex destroy y condition destroy para finalizar ambos recursos, el mutex y las dos condiciones. En el caso de productor consumidor utilizando mutex, vamos a utilizar, como podemos ver, como zona compartida, un buffer de max buffer enteros, donde max buffer en este ejemplo son 1024, esas dos condiciones y el mutex, y además un contador de número de elementos. En este caso, tanto para el productor como para el consumidor se va a utilizar la estructura que hemos visto anteriormente.
Es decir, en el caso del productor, se entra a la sección crítica haciendo un lock de ese mutex y si el número de elementos es el máximo, es decir, está lleno, el productor lo que hará es quedarse dormido, bloqueado en la condition de no lleno y devolverá el mutex. De igual forma, el consumidor va a entrar en la sección crítica con un lock del mutex y si el número de elementos es 0, es decir, está vacío, lo que va a hacer es quedarse bloqueado en la condition de no vacío y devolverá el mutex. Cualquiera de los dos va a progresar y lo que harán es producir o consumir y cuando terminen lo que harán es un pthread condition signal de la condición por la que está esperando el otro, es decir, en el caso del productor hace un pthread condition signal de no vacío y en el caso del consumidor de pthread condition signal de no lleno. Eso haría que volviera a despertarse el proceso, desbloquearse del wait y volver a recuperar el mutex. Cuando se haga el pthread al lock de ese mutex en cualquiera de ambos, lo que hará es que el otro ya pueda continuar con la ejecución, sabiendo que, como se reevalúa con este while la condición, seguirá si se cumple la condición. En el caso de lectores y escritores, es posible resolverlo solo con mutex. En este caso, tenemos 4 hilos, inicializamos el mutex de sección crítica de escritores a null, con los valores por defecto, y el mutex de lectores a null. Creamos 4 hilos, 2 lectores, 2 escritores, y que hacemos un join por los 4 hilos hasta que terminen y destruimos ambos mutex. Esta estructura es, si recordamos, productor-consumidor cuando el lector tiene prioridad. Y como vimos, en el escritor lo que hacemos es un lock del mutex, hacemos la suma de 2 al valor inicial de 5 y hacemos un mutex unlock. De esta manera, si hay varios escritores, nos aseguramos entrar en la sección crítica y solo uno de los escritores está en esa sección crítica. En el caso de los lectores, vamos a tener una sección crítica para actualizar el número de lectores y entramos con un cerrojo en mutex lectores. Incrementamos el número de lectores, si es el primero, adquiere además el mutex de sección crítica de los escritores. Terminaría haciendo un unlock de mutex lectores, haría la lectura e imprimiría en pantalla y de igual forma volveríamos de nuevo a hacer un lock, disminuimos el número de lectores y si es el último, devuelve el cerrojo, hace un unlock del cerrojo para que pueda progresar algún escritor y hace un unlock del mutex de lectores. Este sería un ejemplo muy simple en el cual podemos ver toda la potencia de separar los cerrojos de las condition de manera que es mucho más fácil de trabajar con ellos. Aprovecho aquí para hacer hincapié en que teníamos procesos que pueden cooperar o competir. En el caso de competir, que solo uno pueda entrar en una sección crítica, con un lock y un unlock y utilizando un mutex nos vale. En el caso de cooperar, además de utilizar el mutex, necesitamos una condition. ¿Por qué? Pues porque cuando entran en una sección crítica dos procesos que cooperan, es posible que entre antes de tiempo y tiene que esperar a que el otro le avise. Ese aviso lo hacemos a través de una variable booleana, una condition, que se añaden al mutex de tener que entrar en la sección crítica. Separar el mutex de la condition para poder separar el tipo de problemas en los que dos procesos compiten o cooperan facilita el diseño de los programas, como se puede ver en estos ejemplos de productor-consumidor y lectores-escritores. Y con ello termina el vídeo de comunicación y sincronización entre procesos.